Mhm. Turururú, tutú, tup, 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 turururú, tutú. Hola queridos amigos, bienvenidos a este espacio que para algunos será sumamente nuevo, para otros será como raro, para algunos será habitual y para otros no será. ¿Cómo les va? Buen domingo. Algunos se están despertando y desde la cama leen esto. Vamos a seguir un par de pasos que los tienen que cumplir, ¿sí? Pasos con... No puedo levantar la mirada porque me salen ojitos. Pasos que vamos a cumplir y que se los voy a ir compartiendo. Lo primero que tienen que hacer es ir a buscar su Biblia. Si alguno la tiene un poco guardada, con un poco de olor a humedad, es una linda oportunidad de estar encerrados, en cuarentena, para ir a buscar la Biblia, abrirla, sacarle la tierra del lomo, que es donde se junta cuando uno lo tiene en biblioteca, o de la parte de arriba, cuando uno lo tiene adentro de una mesita de luz. Y además de ir a buscar la Biblia, van a agarrar, abajo en la transmisión tienen una flechita partida al medio, van a enviar esta publicación a un amigo a quien quieran invitar a rezar. ¿Sí? Primer paso, buscar la Biblia. Mientras van buscando la Biblia, van por el pasillo, aprietan la flechita que tienen abajo en la publicación y se la envían. Decir, che, mira qué lindo para compartir esta oración con Juan Carlos no sé cuánto. Listo, tac, enviar y la envían la transmisión a Juan Carlos. Yo voy a levantar la luz mientras ustedes van a buscar su Biblia. Biblia, algo para anotar. Yo tengo acá mi cuadernito, les voy a mostrar mi cuadernito de mis anotaciones bíblicas y vamos a comenzar a rezar con la palabra. Hago este espacio, voy a celebrar misa, vamos a celebrar con el Padre Carlos misa a las 18 horas, pero quiero que ustedes primero, antes de la celebración de la misa, puedan tener un encuentro con la palabra. Además, para que aprendan también a tener un encuentro con la palabra desde sus hogares, lo que los cristianos deberíamos hacer todos los días de nuestra vida. ¿Lo tienen? ¿Tienen el mate listo? Si no, también vayan a prepararlo, pongan el agua. Voy a levantar la luz. ¿Cómo se reza con la palabra de Dios? Es media rara la pregunta, ¿verdad? No todos tienen la posibilidad de encontrarse frecuente y cotidianamente con la palabra de Dios. Por eso crear este espacio. Padre, ¿por qué no celebra misa? Les voy a dar razones. En este momento, lo mismo, se me va a ver no importa. En este momento hay misa en un montón de lados. No sé si sabían ustedes, hay misa en un montón de lados y me parece que ustedes van a tener posibilidad de compartir o celebrar misas en distintos lugares por las redes sociales. Tienen muchas oportunidades, inclusive pueden ir a la misa que quieren, entre comillas, por las redes sociales. Pero quizás no puedan compartir un momento de palabra. Por eso creé este espacio para ustedes. Me levanté de la cama, porque ¿qué vamos a hacer un domingo? Estar en cama. Me levanté de la cama y para compartir este momento con ustedes, este momento bíblico con ustedes. ¿Tienen el mate? ¿Tienen la Biblia? ¿Enviaron esta publicación a un amigo? Quiero ver los comentarios primero. Yo mientras tanto voy a ir tomando algún mate. Es mi desayuno el mate. Los que ya tienen la Biblia, la velita y todo preparado, van a ir al capítulo 9 de San Juan. Es el evangelio que nos propone la liturgia para este día domingo. La curación de un ciego de nacimiento. Para los que no comprenden o no entienden o tienen su primer contacto con la Biblia, hay en la Biblia 4 evangelios, ¿sí?, que nos relatan la vida de Jesús. Jesús, sabemos, pasó haciendo el bien. Bueno, ¿pero qué significa esto? ¿Dónde conocemos esto? Lo conocemos mediante los evangelios. Son 4. De todos los libros de la Biblia, 4 son los evangelios. Unos llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y un cuarto evangelio, el evangelio según San Juan. Hoy vamos a leer este cuarto evangelio que tiene algunas notas características distintas y que tiene seguramente un mensaje para darnos a nosotros, pero no nos vamos a adelantar.
4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de San Juan, que es el que vamos a leer nosotros hoy, en un capítulo un poco particular, porque el capítulo que vamos a leer es, creo, el único relato de una curación en el Evangelio según San Juan. En este Evangelio, que es un poco distinto, hay un relato de una curación. Los que están viendo desde Chile o están viendo desde Perú, por ejemplo, los invito a prepararse un café, un coffee, como le dicen. Ellos lo toman mucho más que el mate. Nosotros, Uruguay, Paraguay y Argentina, tomamos mate. Bueno, les decía, ¿tienen para anotar? La aproximación que nosotros vamos a hacer a la palabra de Dios va a contar con 4 momentos. Tenemos seleccionado lo que se llama perícopa. La perícopa es un fragmento de texto bíblico, es decir, desde acá hasta acá. Ustedes se acordarán, mi lapicerita, que uno abre la Biblia y ve un número grande que se llama capítulo y un número chiquitito que se llama versículo. La perícopa va desde un versículo hasta un versículo. Por ejemplo, nosotros hoy vamos a leer Evangelio según San Juan, tenemos el libro, el Evangelio según San Juan. Y tenemos la perícopa que va del capítulo 9, versículo 1 al versículo 41. Hoy vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 41. Esa es la perícopa, ese es el fragmento de texto que nosotros vamos a compartir en esta lección divina, que algunos preguntan, ¿qué es lo que es la lección divina? Lección divina, esta palabra compuesta, es un modo de lectura orante. No es leerlo como un libro de historia, sino que es leerlo hecho oración, para poder hacer que la palabra de Dios toque nuestra vida, toque nuestro corazón y podamos sacar de acá un mensaje para compartir a los demás. ¿Me siguen hasta acá? Voy a hacer una pequeña pausa, necesito ver si no voy rápido, si pueden ustedes seguirme en el ritmo que voy, porque si no tengo que hacerlo un poco más lento, y poder ya empezar a hacer un trabajito más con ustedes. ¿Van bien hasta acá? ¿Tienen su Biblia? ¿Pudieron abrir? ¿Encontraron San Juan? ¿Qué pasa? ¿Se corta? Me dice que se corta la transmisión. ¿Qué pasa si no encuentran el Evangelio según San Juan? Pues puede pasarles que no encuentren el Evangelio. ¿Qué pasa? Bueno, lo siguiente. Ustedes van al índice que puede estar al final o adelante de la Biblia y buscan en el índice. Acá no está atrás, así que seguramente está adelante. Buscan en el índice, algunos lo traen así aparte, orden de los libros de la Biblia. Buscan libros, Nuevo Testamento, libro, Evangelio según San Juan, la abreviatura es JN, página 1563 en mi Biblia. Va cambiando, por supuesto, según la Biblia y las traducciones. ¿Qué Biblia recomienda el padre Jorge? Yo recomiendo la Biblia, en Argentina, la Biblia del Pueblo de Dios o la latinoamericana. Me dicen que se corta. Igual, por más que se corte así, ¿pueden ir siguiendo este modo de hablar o quieren que vaya un poco más lento? Hay más de 200 personas conectadas, capaz que eso también afecte un poco. ¿Sí? Encontraron entonces la curación del ciego de nacimiento en el capítulo 9. Vamos a empezar a notar parte de estos 4 momentos que tenemos que lograr con la palabra. Vamos a ver si es una cuestión de volumen. Me dicen que hay un problemita con el volumen, lo voy a acercar un poquito más. Vamos ahí. Buscan entonces capítulo 9 según San Juan, versículos del 1 al 40. 4 momentos. ¿Tienen para anotar? Primer momento.
leer la palabra de Dios, ¿sí? Lo que intentamos hacer en la Lección Divina es descubrir la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo, confiada a la Iglesia para la salvación. Esto es muy complicado, pero vamos a entenderlo por parte. Leer la palabra, primer momento, leemos la palabra. Leer la palabra es evitar todo intento de interpretación. Acá la Biblia dice no, leer la palabra es ir al texto fiel. ¿Qué significa leer la palabra, ir al texto fiel? Significa leer como tal y decir, acá dice esto, no lo que me dice a mí el texto, lo que yo interpreto, lo que me quiere decir, lo que me pide que haga, no, leer el texto. El primer momento es leer el texto tal cual. A ustedes puede ayudarlos, yo les voy a mostrar para que se asusten un poco, lo que yo he hecho acá, por ejemplo, el comienzo del Evangelio de Juan. Yo es común que rayen, tengo una Biblia para rayarla, a propósito para escribirla. Miren, está toda marcada, ya les voy a explicar por qué. ¿Ven? Que está toda marcada, rayada. ¿Por qué eso? ¿Por qué Padre raya la Biblia? Porque cuando uno va a buscar la fidelidad del texto, ¿sí? Cuando uno va a leer un pasaje de la Escritura, tiene que naturalmente ir marcando cosas. Hoy vamos a ver algunos datos curiosos en el Evangelio que vamos a leer, en la perícopa que vamos a leer. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué entonces marcar, Padre? ¿Por qué hacer marcas en la palabra? Porque a lo mejor hay alguna frase que uno tiene que ir resaltando entre medio para después poder comprenderla en su conjunto. Primer momento les dije entonces leer la palabra, ya lo vamos a hacer. Segundo momento, meditar. Si leer es descubrir qué dice el texto, vayan vinculando estas palabras, anótenlas. Leer, ¿qué dice el texto? La letra como tal. Segundo momento, meditar la palabra. ¿Qué me dice el texto? Este texto que yo ya lo conozco bien, porque lo he leído más de una vez y entiendo bien lo que dice, ¿sí? Vamos a meditarlo, ver qué me dice la palabra, qué me dice el Señor en su palabra. El tercer momento es orar, poder hacer la oración, y es dar una respuesta primera a la palabra de Dios. ¿Qué le digo yo? ¿Sí? ¿Qué le digo yo? Leer la palabra, ¿qué dice el texto? Meditar la palabra, ¿qué me dice el texto a mí? Orar con la palabra, ¿qué le digo yo al texto? Y el cuarto, contemplar, que sería, ¿a qué me invita el Señor en esta palabra? Porque toda palabra que queda en mí queda muerta. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, dice Hebreos 4:12. Entonces este cuarto momento, que es la invitación a la acción, debe ser el que complementa absolutamente todo lo que nosotros podamos recibir de la palabra. ¿Me siguen? Leer la palabra, ¿qué dice? ¿Qué me dice? Meditarla. Orar con la palabra, ¿qué le digo? Y la contemplación es, ¿a qué me invita la palabra de Dios? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo, ustedes de sus hogares. Voy a invitar a que también la hagan, muy breve, una pequeña invocación para que Dios nos ilumine con su palabra. Y vamos a ir pasando por estos momentos de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, en esta mañana queremos pedirte desde nuestros hogares que nos ilumines con tu presencia. Quizás muchos de nosotros hoy tengamos nuestro primer encuentro bíblico, nuestro primer encuentro con la palabra de Dios, y es por eso que queremos pedirte, Dios de la paz y de la misericordia, que vengas a nuestros corazones a despertar en nuestra iglesia doméstica el ánimo, el gusto y el deseo por conocer sobre Jesús, el gusto y el deseo por descubrir lo que nos pedís en tu palabra. Ven Espíritu Santo sobre estos hijos tuyos que están conectados en esta mañana, infundiles el deseo de encontrarte y conocerte más. Quédate con ellos, regálales la paz
y el gusto por descubrir tu camino en esta tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta pequeña oración de comienzo, quiero invitarlos a leer el texto bíblico. ¿De qué me voy a servir yo? De otro teléfono celular para algo especial que ya les voy a explicar qué es. Vamos a leer el texto. Juan 9, del 1 al 40. Ustedes van a ver cuando yo vaya siguiendo el texto bíblico que quizás la Biblia que ustedes tengan no sea la misma Biblia o la misma palabra que tenga todo el mundo. Porque las traducciones son distintas. Padre, ¿por qué hay distintas Biblias? Hay distintas Biblias porque el texto original del que se escribieron son textos originarios con muy poco lenguaje. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo así muy rápido, hay palabras como, a ver si yo la encuentro, esta palabra, tururú, tu, 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 tururú, pup, pup. Shelah en hebreo, en griego costa, perdón, Shelah en hebreo, pleura en hebreo, perdón, en griego costa, que significa costado, pero también se traduce por costilla, se traduce por a la par, se traduce por reflejo. Digo, hay palabras muy pobres, muy pequeñas del lenguaje original que cuando los traductores bíblicos van y traducen, tratan de poner la que mejor se asemeja al lenguaje traducido, al lenguaje actual. Entonces, cuando nosotros leemos la traducción de una Biblia, a lo mejor ustedes van a ver que yo digo una palabra, por ejemplo, ciego, y en la Biblia usted dice alguien que no podía ver, o dice no vidente. Bueno, son traducciones. La fidelidad del texto está, ¿sí? La fidelidad del texto está en el lenguaje originario y después los traductores nos van a dar por distintas traducciones, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque intentan ser lo más claro posible para nuestro lenguaje. Yo estoy siguiendo ahora la Biblia del Pueblo de Dios, que es la misma que se utiliza en Argentina para traducir los textos que leemos del Evangelio. ¿Siguen hasta ahí? Voy a comenzar con la lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 41. Al pasar, vio un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifieste en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy yo. Ellos le dijeron: ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está? Él respondió: no sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro
y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él le respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes, el que dice que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, ya que se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron: tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: glorifica a Dios. Abro un pequeño paréntesis, esto significa confiesa la verdad. Continúo con la lectura. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron: ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya se lo dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oír de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es éste. El hombre le respondió: esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones a nosotros. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó: he venido a este mundo para un juicio, para que vean lo que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espero lo hayan podido seguir desde sus textos bíblicos. Quien no tenga Biblia, sepa que puede buscar en internet y poder leer desde internet, desde el Google pueden llegar a hacerlo. Es importante no tanto tener el acceso físico a la Biblia. Yo la recomiendo porque yo recomiendo también marcarla,
sino poder entender estos pasos que debemos seguir para poder hacer la lección divina o la lectura orante con la palabra. Primer paso lo hicimos, leer la palabra de Dios. Pero ¿qué comprende este primer paso? Además de leerlo, poder entender el sentido de la litera, de la letra, ¿sí? Que es lo que hacemos en este momento. ¿Qué aparece en esta palabra? Primero, composición viendo el lugar. ¿Qué significa esto? Jesús viene de paso, se encuentra, usa una palabra que yo la marqué, Jesús vio a un ciego de nacimiento y se establece a partir de ahí todo el desarrollo de la perícopa o del fragmento de texto que nosotros estamos analizando. Jesús ve al ciego de nacimiento y antes de hacer una curación, hace como una introducción, se da un diálogo con los discípulos, donde los discípulos quieren entender y le preguntan, Jesús, ¿por qué este ciego de nacimiento? ¿Quién es el que pecó, él o sus padres? Ni él ni sus padres han pecado. Está muy bueno esto que dice Jesús, porque a partir de ahí hace el milagro, para demostrarle su poder a los que lo rodeaban. Pero no vamos a hacer una interpretación, todavía estamos leyendo el texto. Pasa esto, este diálogo con los discípulos. Hay una especie de frase ahí que no sé si en sus Biblias lo tienen marcado, véanlo, capítulo 9 de San Juan, estamos ahí, versículo 4, que yo lo voy a marcar, porque en mi Biblia está diferenciado. ¿Qué significa? De la estructura del texto lineal. Vieron que está escrito sin, con un estilo de párrafo, y acá cambia. ¿Ven que hay un pedazo como que cambia? ¿Sí? Esto es llamativo, que se dé así en el texto bíblico. Lo voy a marcar para tenerlo en cuenta. Ese fragmento dice, debemos trabajar en las obras de aquel que me envió. Mientras es de día, llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. ¡Tararán! Si ustedes van al pie de página, versículo 4 y versículo 5, en mi caso pone una nota al pie de página. ¿Qué son las notas al pie de página? Al final de la Biblia ustedes van a encontrar, en la mayoría de sus traducciones, no en todas, una línea. ¿La ven acá? De acá para arriba es Biblia, es palabra de Dios. De ahí para abajo hay explicación de la Biblia. Y ustedes en esa explicación van a ver el número grande, el capítulo y los versículos. En este caso me pone una nota en el versículo 4, que es donde yo dije que teníamos que tener una especial atención. Dice, la jornada diurna del trabajo simboliza el tiempo fijado por el Padre para la actividad de Jesús. ¿Sí? Es de día, es como si Jesús dijera en ese momento, es de día. Uno tiene que vincular acá algunas palabras que les puede empezar a juntar. Yo las tengo marcadas. Jesús vio. Ver es propio de que es propio del quien tiene luz. Ver. Jesús vio. Luz. Uno puede ir juntando palabras. Ver. Luz. Día. En contraposición a qué? Ciego. Oscuridad. Noche o tinieblas. ¿Sí? Porque toda esta perícopa, todo este fragmento bíblico, hay como una oscilación entre una especie de juicio que hacen con este ciego que dice, miren, yo no veía y ahora veo. ¿Sí? Yo no veía y ahora veo. Es lo que dice el ciego. Lo dice un montón de veces. Y hasta se enoja en un momento y dice, ¿por qué me vuelven a preguntar lo mismo? Eso es lo importante de ir al texto. Estamos haciendo el primer momento. Analizar el texto como tal. Continúa diciendo la nota al pie de página. Durante ese tiempo nada había que temer. Tiempo en el de día, entre comillas, ¿sí? La jornada diurna. Ni las precauciones alargarían el plazo, ni el odio de los enemigos lo acortaría. Terminado ese plazo del día, llegaría la
noche, entre comillas, símbolo de la muerte que pondría fin a esa actividad. Una explicación que nos pone la nota al pie de página, al menos acá, para decirnos lo que está próximo Jesús a hacer es mostrarnos un poco sobre la luz, sobre el ver, caer en la cuenta del signo que Jesús está haciendo. ¿Por qué Jesús cura a este ciego en este momento de la Sagrada Escritura? Hace una especie de ritual a continuación, escupe en la tierra, prepara barro con saliva, se lo pone en los ojos y lo envía a lavarse a la piscina de Siloé. ¿Por qué tengo acá mi otro teléfono? Un teléfono viejito. Porque ¿qué tengo que ir haciendo yo cuando la nota al pie de página no me lo explique? Yo tengo que ir a buscar el significado de Siloé. Acá lo dice, significa enviado. Pero muchas veces en estas traducciones uno tiene que estar atento porque puede haber algún detalle más del texto. Otro ejemplo, ¿qué tendrían que ir a buscar ustedes en su texto bíblico? ¿Qué significa fariseo? Si ustedes van al versículo 13 de su Biblia que acabamos de leer, dice, el que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos? Paréntesis, estamos leyendo capítulo 9, el capítulo completo 9 de el Evangelio según San Juan. A esto le llamamos nosotros perícopa. ¿Quiénes son los fariseos en la época de Jesús? Ustedes lo tienen que saber. Para poder entender este texto y poder pasarlo por el corazón, tienen que saber quién es un fariseo. Tienen que saber también, vayan anotando porque después lo van a buscar, tienen que saber por qué el versículo 14 dice, era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Había cosas que no podían hacerse el sábado. Una de esas cosas era curar. ¿Sí? Entonces, el texto no está hablando al cohete, como decimos nosotros acá, de más. El texto nos está dando elementos que nosotros tenemos que saber y que tenemos que entender. ¿Sí? ¿De qué se trata el primer momento? Leer la palabra y poder entenderla, encasillarla, ¿sí?, en el lugar donde está escrito. ¿Qué más tengo que hacer al momento de leer el texto? Ver de dónde viene el texto, qué es lo que está inmediatamente anterior. En este caso, anterior a esto tenemos el capítulo 8, donde está el pasaje de la mujer adúltera, que es precioso, ¿sí? Y donde Jesús trata de demostrarle que Jesús es. Yo soy, dice en algún momento, que Jesús es. Y que toman piedra para apedrearlo en ese momento. Y que va hacia dónde? Hacia la imagen del buen pastor del capítulo 10. Estamos ahí en medio, en el capítulo 9, con todo este significado. ¿Qué pasa en el texto a continuación? Toda esta especie de juicio donde llaman a los padres, donde le preguntan si verdaderamente es o no es el ciego. ¿Vieron todo esto que empieza a pasar ahí entre medio? Hasta que termina en ¿qué? Termina en el versículo 35, cuando después de que lo echaron los fariseos diciendo, anda, chao, no te queremos ver más. Cuando lo echan, se vuelve a encontrar con Jesús. Marquen ese versículo 35, yo le voy a hacer un círculo, porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque se dan dos encuentros con Jesús. En el texto, en la perícopa que leemos, capítulo 9, del 1 al 41, se dan dos encuentros. El primero se da en el versículo 1. Al pasar, vio un hombre de nacimiento. El segundo encuentro se da en el versículo 35. Jesús se enteró que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? A este que ahora veía, entre comillas, me dicen que se corta, por eso frené un cachito.
entre estos dos encuentros, versículo 1 y el versículo 35, los dos encuentros que el ciego tiene con Jesús. ¿Sí? Estoy esperando a ver si alguien más dice que se corta, me detengo un momento, porque es importante esto. ¿Estamos bien? ¿Alguien que me diga? Porque vi dos mensajes seguidos que se cortaban. Bueno, creería que no hay problema. Sí, yo sí es la traducción de la Biblia del pueblo de Dios. Continúa a partir de acá, porque ¿cuál es el tema de estos dos encuentros que tiene Jesús con la palabra? En el primer encuentro que tiene con la palabra, estoy yendo el texto, este ciego todavía no sabe quién es Jesús. Desde el versículo 1 hasta después del 35, que es el segundo encuentro, no sabe quién es Jesús. Le preguntan quién es, dice, no sé, él me dijo que me lavara, me puso barro, me dijo que me lavara y ahora veo. Es todo lo que él puede decir. Lo único que el ciego puede decir hasta el versículo 35 es el milagro. Yo en mi Biblia voy a hacer una línea y una flecha para arriba. Desde el versículo 35 para arriba, una cosa, desde el 35 para abajo otra. ¿Por qué hay una distinción en el texto? ¿Me siguen? En el primer encuentro se hace el milagro, el ciego puede ver, pero a partir de ahí, del 35 del segundo encuentro, hay algo distinto, hay un quiebre en la palabra, de Dios que quiero que entendamos. Leo desde el versículo 35 en adelante para que prestemos atención a algunas cosas de este texto. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Versículo 39. Yo le voy a hacer un círculo grande porque acá está no los quiero complicar, pero el quiasmo, la estructura concéntrica. He venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Ojito. Jesús respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Excelente. Y ahí termina la lectura. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes que son fariseos, habrán buscado qué significa fariseo, ustedes que son tan conocedores de la palabra de Dios, no saben a quién tienen al frente. En cambio, este que era ciego y acaba de decir, versículo 38, creo, Señor, Él es el que ve. Él es el que entendió todo. El ciego, el que era ciego, que tuvo un proceso de conversión, que primero empezó a ver, pero todavía no vio quién era Jesús, no vio con los ojos del corazón, ahora sí lo puede ver. Él dijo, creo, yo creo, y se postró. Él es el que lo entendió todo. Ustedes que ven, no ven. ¿Me entienden? ¿Hasta acá me entienden? El proceso gradual que tiene la vida del ciego no veía, empezó a ver, pero no veía. Creo, dijo, ve, pero también ve,
con el corazón, proceso. En cambio, los fariseos que ven, no ven. Anoten eso, anoten eso. Esto es importante. Hasta ahora no hemos pasado la Biblia por nuestro corazón, porque después viene el segundo momento que es el que vamos a inaugurar ahora, que es el de meditar, que es descubrir qué me dice el Señor en su palabra. ¿Qué me dice el Señor en su palabra? Que es un modo de actualizar la palabra. Hasta ahora hemos sido fieles al texto, hemos buscado los personajes, hemos visto en dónde se da el lugar, en el contexto, hemos visto qué personajes aparecen, hemos marcado palabras importantes, porque hay un ciego, porque hay un ver, no ver. Inclusive ustedes pueden agarrar una lapicera de un color que yo no tengo acá y marcar todas las veces que aparece ver, vio, ciego, no ver, ustedes vieron, se verá. Es importantísimo eso. ¿Entienden? ¿Sí? Hemos visto eso. Vamos al segundo momento, meditar. ¿Qué me dice la palabra? ¿En qué lugar nosotros nos podemos poner? Muchos de nosotros, acá uno tiene que hacer un paso por el corazón, quizás sea distinto el lugar en el que nos podemos poner en este texto bíblico. Seguramente no en el lugar de Jesús, pero quizás nos podemos poner o en el lugar del ciego, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros somos los que en este momento estamos sentados al frente de la palabra y que a lo mejor hicimos este proceso de... sí, les voy a pedir por favor que no escriban, que no respondan en los comentarios porque se tilda más cuando ustedes comentan. No sé si yo puedo pagarlo eso. Eh, creo que no puedo pagar los comentarios. Acá, comentarios. Desactivar los comentarios. Así no se tilda tanto, no se le tilda tanto a ustedes. Los voy a activar en un momento. El proceso que hacemos ahora de meditar, ¿qué me dice la palabra de Dios? Después de haberla entendido bien el texto y buscar todo lo que no entendíamos, hacemos el proceso de llevarla a nuestro corazón. Digo, algunos de ustedes se pueden poner en el lugar del ciego. ¿Qué significa esto? Ustedes dirán, yo a lo mejor durante mucho tiempo estuve en la iglesia y veía, entre comillas, veía, pero no hacía que las cosas pasaran por el corazón. Y la imitación de Jesús es una conversión un poco más profunda. Otros dirán, yo estoy del lado de los fariseos porque estuve durante tanto tiempo en la iglesia y que a veces soy quien juzga, quien no puede ver la obra de Dios en los demás y que Dios hoy me está pidiendo otra cosa. Quizás puedan ponerse en el lugar de los padres de este ciego, que es un poco versículos 20 y 21. Dice, pregúntenle a él, tiene edad para responder por su cuenta, se lavan las manos. Quizás ustedes puedan ponerse en el lugar de los padres del ciego donde se lavan las manos. El texto hoy puede decirte un montón de cosas, pero acá uno tiene que hacer en el meditar, segundo momento, hacerlo pasar por el corazón. ¿Sí? Yo eso se los voy a dejar para que ustedes lo hagan en un momento que lo vamos a dejar libre, para que ustedes se queden después de esta transmisión en el corazón. Tercer momento, orar. ¿Qué le digo yo al texto? El momento de la oración también es muy personal de encuentro con la palabra. ¿Qué hago yo en este momento con la lectura? Si yo me puse en el lugar del ciego, yo hoy le puedo decir a Jesús, creo, Señor. Otro podrá decir, creo, Señor, pero aumenta mi fe. O la oración puede ser hecha de este modo, desde el lugar del ciego. Señor Jesús,